pero enfocado a una herramienta bien básica de visualización virtual que después yo les voy a explicar. Entonces, la idea, como les digo, es poder tener esa capacidad, digamos, en el proceso investigativo, de que se amplíe un poco más el margen de la utilización de programas, que no nos encerremos o nos cuadremos siempre en que solo porque aquí en la universidad se enseña 3D Max, ese es el programa que ustedes tienen que ocupar toda su vida. No se trata de eso. Incluso hay programas que tienen una similitud bastante grande a la forma de trabajo de 3D Max y que sin embargo son de menor costo o gratuitos en algunos casos, y que lo único que ustedes tienen que hacer es adaptar lo que han conocido de 3D Max a la utilización de ese tipo de programa, o adaptarse a la utilización, porque muchos principios básicos parten de cómo se crean algunas cosas a partir de esta herramienta. Por ejemplo, la aplicación de texturas muchas veces en estas plataformas es similar, solo cambia la forma visual de la herramienta que nos permite hacer la creación de eso, pero por lo demás trabajan muy similar. Así que de eso se trata. Les voy a pedir que a la hora del receso me entreguen ustedes, ya vayan pensando en formar los equipos, pero me entreguen ustedes los listados de grupos que van a estar. Probablemente aquí hayan personas que no han venido el día de hoy, hasta que ellos no me digan si siguen en la materia o no siguen en la materia, si la van a retirar o qué va a pasar. Son parte, digamos, del equipo de trabajo, por así decirlo. Pero si durante el desarrollo del trabajo de investigación esta persona no aparece y ustedes no la pueden ubicar, me avisan, porque en ese momento pues ya no se tomaría en cuenta, pues, y entonces la nota de esa persona quedaría perdida, pues. Pero ustedes incluyanlos ahorita y después ustedes mismos me dicen qué ha pasado, qué ha sucedido. Bien, vamos a ver ahorita una introducción a las herramientas de modificación de 3D Max. La idea es que estos elementos o componentes de modificación puedan ser aplicados a elementos que ustedes van a crear para poder incluir dentro de la presentación de sus proyectos. Utilizando las técnicas básicas estas de modificación, ustedes van a hacer la introducción de esto. Incluso algunas herramientas de las que vamos a ver se pueden utilizar hasta en la generación de secuencias animadas, que ya vimos nosotros cómo se genera una animación básica en 3D Max, y estos elementos basados en estas herramientas de modificación también pueden tener o se pueden configurar como secuencias animadas también. Entonces, ocupando los principios básicos que ya vimos. Algunas otras herramientas de modificación que vamos a ver en 3D Max tienen la peculiaridad de que vienen ya con elementos o criterios ya preanimados, por así decirlo. Así que básicamente la idea es poder tener los conocimientos básicos para que ustedes puedan mejorar la calidad de la sesión. Entonces, primero vamos a aprender las herramientas de modificación básica, así crudas como tal. Luego vamos a aprender incluso algunas técnicas de modificación de objetos basada en la interacción de los elementos. Entonces, sí quisiera que la mayoría trataran de tener abierto 3D Max en una plantilla en blanco. Ahorita nadie está modificando nada, porque vamos a tratar de dar un poco de seguimiento a los conceptos que vamos a aplicar de las modificaciones, y la idea es que puedan ir sacando dudas, ¿verdad? Porque si ustedes están concentrados en otra cosa, lastimosamente aquí no va a surtir efecto lo que nosotros queremos o pretendemos que maneje. Bien, son ahorita de entrada varias herramientas. Esto, fíjense,
Si yo les muestro, bueno, como les he mostrado en ocasiones anteriores, de hecho yo aquí en la herramienta de modificación, que va a ser una de las principales que vamos a utilizar ahorita, si yo despliego el listado acá, voy a crear un elemento solo para que lo vean. El listado de elementos modificadores que yo puedo tener a disposición es bien grande. Todas estos parámetros que ustedes ven aquí, todo este listado que ustedes ven aquí, todos son elementos modificadores. O sea que generan una alteración de los objetos principales que nosotros hemos aprendido a trabajar. Empezamos viendo algunos conceptos bien básicos con el uso de primitivas cuando empezamos a ver las modificaciones que se podían hacer mediante la interacción por operaciones booleanas, si ustedes se recuerdan. Ya las operaciones booleanas básicas de unión, sustracción o intersección de elementos. Así que ahorita vamos a empezar a meter otro tipo de herramientas que generan modificaciones a los objetos que nosotros vamos a desarrollar. Podemos partir de un objeto base bien básico y a raíz de la modificación basada en herramientas de modificación, nosotros vamos a ir creando objetos totalmente distintos. Si ustedes recuerdan también, en Revit aprendimos a utilizar algunas herramientas modificadoras, que el programa las tiene con una configuración un poco distinta de trabajo, pero sin embargo termina por generar resultados muy similares. Cuando empezamos a trabajar en masas en Revit, era un concepto muy similar. Se supone que la herramienta Revit partió con estos elementos o conceptos, estableciéndolos en su forma básica, ¿verdad? Y lo que ha tratado de hacer es generar una mejor interacción en el proceso de modificación. 3D Max este concepto lo ha conservado casi desde sus inicios, ¿verdad? Y no ha cambiado casi nada en todas las versiones y me atrevo a decirles desde el año 2010. ¿Ya? Casi que la forma de modificar elementos en 3D Max ha sido la misma y ha sido constante durante casi 10 años. Entonces, es porque realmente el concepto de trabajo funciona muy bien para cualquier tipo de animaciones que nosotros querramos hacer, cualquier tipo de modelaciones que nosotros querramos hacer. Entonces, y da una versatilidad bastante grande. Incluso se pueden hacer mezclas de los modificadores que nosotros podemos trabajar. Bien, vamos a empezar con uno. Voy a generar ahorita un elemento básico, un cubo basado en el cubo, este box. Ahora, hay algunas cuestiones algunas configuraciones que nosotros vamos a necesitar hacer para poder trabajar adecuadamente los elementos modificadores. Lo primero, yo no sé si ustedes han notado en la creación de elementos, por ejemplo, al crear un elemento como una caja, si yo me voy a las modificaciones básicas de parámetros, yo aquí puedo alterar los parámetros básicos como la longitud, el ancho y el alto. Entonces, yo le voy a poner aquí valores más exactos, 25 por 25 y una altura de 60 metros, de 60 unidades. Ahorita no me voy a fijar si está en metros, milímetros, lo que sea. Ya ustedes lo hacen trabajando en las escalas en las que ustedes tengan que trabajar. Pero voy a generar un objeto base. Y si se fijan, aquí en la parte inferior, nosotros podemos incluso modificar la cantidad de segmentos en la que la figura se puede dividir. Pero si nosotros hacemos una alteración o modificación en los segmentos, por ejemplo, yo voy a modificar los segmentos de la longitud. Aquí aparece por default un elemento, le voy a poner 5. No vemos ninguna modificación o alteración en la figura base. O voy a modificar la cantidad de segmentos en altura y le voy a poner 15. Entonces aquí no vemos una modificación sustancial. Sin embargo, la división de segmentos va a hacer que las figuras que nosotros generemos sean cada vez más precisas de acuerdo al tipo de modificador que nosotros trabajemos. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que yo tengo que visualizar este tipo de alteraciones en la figura que tenemos base para que podamos adecuar correctamente el uso de la herramienta. Ya vamos a ver por qué. Lo primero que voy a hacer es configurar la visualización. Entonces, me voy a ir a las herramientas aquí donde dice Default Shading, que es el tercer, bueno, si tomamos en cuenta este signo más, es la cuarta herramienta
de modificación de la vista. Y vamos a activar la opción que dice Edge Face, o sea, poder ver todas las aristas del elemento. Y si se fijan, la diferencia, voy a retroceder un paso, la diferencia de activación o no de esta herramienta hace que se marquen más los elementos de las aristas. Voy a cambiar únicamente el color de esta figura para que podamos ver bien esa modificación. Vamos a poner este. Entonces, no sé si alcanzan a ver que aquí se marcan un poco más las aristas. Ahora, fíjense bien, voy a seleccionar el objeto y ahora le voy a incluir, por ejemplo, en la altura, una división de segmentos. Ahorita no tiene ninguna división de segmentos la figura, pero cuando nosotros modificamos el valor, le voy a agregar aquí los 15 segmentos. Ustedes pueden ver que empiezan a aparecer esas líneas esquemáticas que lo que han hecho es dividir el objeto en 15 partes. Entonces, puedo hacerlo también en el otro sentido, en el sentido del eje de las X y en el sentido de su longitud en el otro, en el eje de la Y. Entonces, entre más divisiones tenga el objeto, evidentemente las modificaciones que yo pueda hacer son mayores. Lo voy a dejar ahorita en su condición básica, como que no tuviera ninguna división, porque quiero que vayan viendo la diferencia que se va dando al agregar segmentos. Voy a aplicar el primer modificador. Vamos a ver. Bien, entonces el primer modificador que voy a aplicar a esta herramienta se llama así: el twist. No sé si ustedes tendrán alguna noción de qué indicará ese modificador. Ajá. Que se gira, tuerce. Ah, correcto. Es como torcer la figura, ¿verdad? Generar una torsión en la figura. Entonces, voy a buscar aquí en la lista y aquí solo basta con que yo ponga la primera letra para empezar a buscarlo dentro de su listado. Si yo pongo la W, más o menos aquí aparece el modificador que se llama twist. Ustedes lo pueden buscar, o sea, pueden ir uno por uno o de una vez ingresar las letras para que el motor de búsqueda lo encuentre de forma más rápida. Selecciono el modificador y vean, aquí aparecen ya una serie de parámetros que me permiten poder hacer las modificaciones que yo necesito. Muchos de los modificadores que vamos a ver ahorita tienen casi que la misma categoría de divisiones. Fíjense, este twist tiene dos valores bien básicos: el ángulo de modificación o torsión, el código, bueno, aquí puede ser base o la escala incluso del tipo de modificación, los ejes en los cuales puede girar o torcerse la figura. Por default ahorita está en el eje de la Z, o sea, el giro o la torsión se basa en este eje de la Z. Yo puedo cambiarlo, si lo pongo en el eje de la Y, pues se va a torcer en este otro sentido, y si lo cambio en el de las X, en este otro. Entonces, ahí depende de lo que ustedes quieran hacer. Y por último, aparece esta herramienta aquí, que son los límites. ¿Qué quiere decir los límites? Por ejemplo, yo podría hacer que esta figura tuviera ciertos rangos. Si yo quisiera que, por ejemplo, se torciera el primer segmento de aquí a acá, pero que ya no se tuerza de aquí hacia arriba, o etcétera. Establecer límites en los cuales el efecto del modificador sea aplicado
al elemento volumétrico al que lo estoy trabajando. Lo primero que voy a hacer es que, por ejemplo, voy a modificar su ángulo. Voy a torcer la figura para que ésta se tuerza al menos 45 grados. Y ahí la tiene. O sea, solo con hacer eso, el elemento o la figura genera una torsión en sí mismo. Esto lo podemos ir mejorando. Ahora vean, si yo cambio los ejes, aquí se está torciendo en el otro eje, en el eje de la Y, y luego en el eje de las X, en el otro sentido. Ustedes pueden hacer, en este lo estoy haciendo en el vertical, en el eje de la Z. Ahora, voy a torcerlo un poco más. Le voy a poner aquí por lo menos 80 grados de torsión. No sé si ustedes alcanzan a ver que hay una figura esquemática de lo que es más o menos la torsión del elemento, que son esta estructura alámbrica que ven en naranja aquí. Y ven la estructura base cómo se ha torcido. Ahora, si yo quiero todavía mejorar la precisión de esa torsión, porque ahorita como el objeto no tiene divisiones, simple y sencillamente es un objeto basado en un cubo que tiene, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras básicas, solo tiene 6 caras. Entonces, esta línea lo que hace es que este punto y este punto los une por default, y este punto y este los une por default. Ha hecho el arrastre de esos puntos para poder hacer la unión de los vértices. Pero si yo me voy a seleccionar, ahorita si se fijan está seleccionada el modificador twist. Me voy a ir aquí donde dice box, y ahora voy a hacer una alteración en la cantidad de segmentos o la división de segmentos en la altura. Lo voy a pasar a que, aquí le voy a poner ahorita un segmento de división. Bueno, 2 segmentos de división, perdón. Entonces, vean la variante que ha añadido esa condición. Y entre más segmentos de división le vaya generando, vean cómo se va modificando la figura. Y entre más tenga, más preciso. Ya estas líneas no son rectas, si se fijan. La torsión hace que la línea esta se curve y llegue a parecerse mucho al esquema básico en las líneas de tonalidad naranja que nosotros teníamos al principio en las herramientas de torsión, si ustedes lo ven. Pero si yo le empiezo a quitar segmentos, otra vez, el elemento va generando, o sea, básicamente los segmentos lo que hacen es generar mayor precisión en el modificador que nosotros estamos trabajando. Entonces, eso es lo importante de la división de segmentos. Ya no digamos si empezamos a agregarlos en el otro sentido. Entonces, la figura, claro, la alteración en estos otros sentidos es mucho menor que la alteración en vertical. Entonces, aquí se percibe poco. Pero incluso si nosotros modificamos el eje, pues entonces vamos a necesitar en el otro sentido las alteraciones del giro. ¿Sí? Ahora, la herramienta de los límites, que está en la parte inferior, está inactiva. Si yo empiezo a ponerle aquí valores, no voy a ver mayor cambio o ajuste. Pero al activarla, nosotros podemos ver aquí en el límite superior, le voy a poner un valor de 5 unidades. Vamos a ver. Ahí. Bien, ahorita que lo acabo de activar, ven que la figura pareciera no tener efecto la deformación. Es porque yo no he establecido límites en la condición de modificación. Entonces ven, ahorita lo que quiero que vean es lo siguiente. Aquí hay un punto, una línea, que si se fijan es el límite que tiene ahorita para la torsión. La torsión la está desarrollando, aquí le he puesto yo 30 unidades
a 30 unidades de distancia. Hasta ahí genera la torsión y luego el elemento de aquí hacia arriba se mantiene igual. Entonces yo le he establecido un rango límite de modificación de las herramientas. También yo podría, por ejemplo, subir el rango, lo voy a subir aquí a 40 unidades. Vamos a poner 45 para que quede acá. Y ahorita solo es el límite superior, aquí dice upper limit. Si le pongo lower limit, es la parte inferior la que se estaría viendo modificada. Pero este lower limit depende de dónde está posicionado este gizmo o el elemento del 0,0 relativo que tiene la figura. Entonces yo le voy a dar aquí 20 unidades y vean, respecto al nivel inferior yo le he dado aquí 20 unidades y respecto a este nivel inferior le he dado al límite superior 45. Entonces este segmento es el único que me está haciendo la torsión. Lo demás, esto se mantiene igual y esto se mantiene igual. Entonces así es como funciona esa herramienta. Entonces yo puedo ir creando esos efectos e ir generando figuras muy distintas a partir de la figura principal. ¿Alguna duda ahorita con este primero? Ajá. Y si, por ejemplo, quiero dos segmentos así torcidos. Aquí solo te da chance de uno, ahí tendrías que crear dos figuras. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Que esto es una composición de elementos que vos tenés que hacer. Entonces, básicamente, quiero ver. Perdón, pero es que copié lo que no era, ¿verdad? Aquí el box. Entonces yo tendría que ubicarlo respecto a este, ¿verdad? Y entonces ya empiezas a tener figuras más compuestas en 2 o 3 límites distintos, ¿verdad? Pero no sé, o sea, para una sola figura solo tener la opción de generar estos rangos de modificación. Bueno, lo otro que también se puede hacer, como aquí puedes combinar también elementos de modificación. Entonces, por ejemplo, yo aquí le he agregado 2 veces el mismo efecto. Entonces probablemente en el primero yo tenga un rango de torsión y en el segundo tenga otro rango de torsión. Ahí podés afectarlo distinto, ¿verdad? Por ejemplo en este, voy a irme al primero. Si te fijas aquí ya lo agregué 2 veces el mismo efecto. Entonces voy a ponerle aquí, en vez de 20 le voy a poner 10. Voy a hacer más pequeño este rango de torsión. Voy a poner aquí 20. Te fijas, se agrega en un segmento pequeño. Y en el otro vamos a ver, bueno, tendría que ir compatibilizando también los elementos de torsión. Vamos a poner siempre 80. Solo que ahora a este elemento los límites se los voy a cambiar. Vamos a poner aquí 40 y 60. 60 se pasa de... Vamos a poner 40 y 45. Que aquí están vinculados estos dos, pero fíjate que, bueno,
ahorita no. Se vuelve un poco difícil porque como que vuelve a controlar el elemento base. Solo te permite un eje adicional de límite, porque el otro te lo vincula automáticamente con el anterior. Vamos a ver. Voy a eliminar este, a apagar ese para mientras. Ahí está. Bueno, lo único que hice fue mantener siempre el nivel inicial en 0 y modifiqué el superior. Y ese sí ya me permitió tener el primer segmento aquí modificado y el segundo acá. Entonces, si a este le empiezo a agregar, quiero verlo, voy a poner un 30, ahí está. Entonces, lo primero que tuve que hacer es modificar el superior dejándolo en 0 y después el que seguía. Entonces, ya hoy ya tiene varios tipos de modificación, pero si te fijas, lo que he hecho es agregar 2 veces el mismo efecto. Entonces, ese es como el concepto base con el cual la figura se puede ir modificando. ¿Alguna otra duda? Bien, vamos a ver el siguiente modificador. Voy a generar otro elemento volumétrico. Vamos a darle aquí unas dimensiones un poco más precisas. Bien. Este modificador tiene que ver siempre con torcer o cambiar la figura básica de los elementos, que se llama bend. Se escribe así. Es este, el modificador bend. A diferencia del anterior, aquí está, en los primeros que tenemos acá, bend. Vean, voy a generar aquí un ángulo de torsión del elemento, pero vean el tipo de torsión que va a ser. Le voy a poner ahorita 30 grados de torsión. ¿Qué es lo que ha hecho? A ver. ¿Ah? Se inclinó, sí, pero no es inclinación lo que se está queriendo lograr aquí. ¿Ah? Sí, pero ¿qué está haciendo? Estirándolo. No lo está estirando. O sea, sí se estiran los elementos básicos, pero no es. Ese es otro, ese normalmente es el modificador stretch, que es lo que hace estirar. Se ve como que va a girar como un arco, algo así. Más o menos. O sea, si ustedes se fijan, él genera un arco, pero lo que está haciendo es que la superficie superior respecto a la inferior ha girado los 30 grados que yo le he generado de inclinación. Eso es lo que ha hecho.
¿Cuál es el problema que tiene ahorita la figura? Que no tiene suficientes Polígonos. Correcto, no tiene suficientes divisiones. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la modificación de la figura, igual que lo vimos en el anterior, entre mayor cantidad, voy a activar la visualización de los polígonos, entre mayor cantidad de polígonos genero, mayor precisión va a tener el efecto del... Eso siempre tengan el cuidado de ir viendo. Bueno, eso va a depender también de la cantidad de precisión que ustedes quieran tener a la hora de modificar los objetos. Aquí le puse 120 grados. Entonces he generado toda una alteración del objeto base en base a esto. Entonces, la precisión incluso de esa modificación va a depender de la cantidad de divisiones que yo pueda crear. Voy a modificar un poco los parámetros. Luego, si se fijan, lo que estábamos viendo anteriormente. Igual puedo modificar los parámetros base del BEM, los ejes respecto a los cuales se genera la modificación o alteración, y los límites. También puedo modificar los límites. ¿Se acuerdan que en el de torsión modificamos los límites de la torsión? Aquí igual, si yo activo el límite, vean, ahorita como está en 0, ha quedado tirado al piso básicamente. Pero yo puedo subir el límite y decirle al programa, bueno, yo quiero que después de las 60 unidades se empiece a generar, genere la torsión, y luego después de eso ya no. Entonces, si se fijan aquí, 60 unidades genera la torsión y aquí después lo mantiene rectos. Ahí le quita el efecto de la torsión. Igual puedo subir el límite inferior. Vamos a subir este un poco más, 80. Y 80 es lo que tenemos. Sí, bueno, tiene una restricción en el límite inferior por la ubicación que tenemos del gizmo, pero bueno, ahí está. Si yo subo, evidentemente, aquí yo puedo modificar, y eso también vale para el twist, si se fijan. Aquí en la parte superior, si yo despliego cada uno de los modificadores, está el gizmo y el centro del objeto que nosotros estamos utilizando, que es básicamente el sistema de coordenadas relativo que tiene cada objeto. Entonces, si yo altero, por ejemplo, la condición de ubicación, puedo alterar también la condición del objeto. Entonces, algunos modificadores pueden tener ciertos límites respecto a su modificación que dependen de la ubicación de este objeto. Entonces, si ustedes se fijan, yo puedo alterar la ubicación y sin embargo, bueno, aquí la vertical es la que define mucho la forma en la que se comporta el objeto. Puedo estar acá en la base del elemento, o puedo estar acá en la parte superior, y además de esto establecer los límites de modificación. Si yo a el objeto, por ejemplo, le doy más longitud, como yo tengo un límite de 60 y le voy a poner aquí 120, aquí se sigue manteniendo recto, porque después de que supera las 60 unidades, esto se mantiene recto. Si en los límites yo, por ejemplo, le quitara la acción de los límites, pues el objeto tiene toda esta condición de modificación. Entonces, ir jugando con estas ubicaciones, ir jugando con los límites, van generando que incluso un modificador tan básico pueda ir generando, teniendo otras connotaciones o efectos sobre el elemento. Desde la ubicación del gizmo de control,
hasta la modificación de los límites, como ustedes pueden ver. La dirección, bueno, si ustedes se acuerdan, los ejes es el eje en base al cual se genera la deformación. Entonces eso puede alterar sustancialmente el modificador que tenemos. Pero aquí hay uno que establece la dirección del movimiento y vean, al modificar esto, el objeto puede torcerse en ese sentido. E incluso, como aprendimos nosotros, ¿verdad?, en la clase anterior, nosotros podemos hasta generar una animación de la modificación de este objeto. Entonces vean, por ejemplo, le voy a poner aquí un punto de, ¿cómo se llama? Un keyframe para que el objeto pueda generar una modificación. Ahí. Entonces, si ahora yo le doy play, ¿verdad?, la animación del objeto queda, o sea, él graba también esas modificaciones que nosotros, pero eso es utilizando el concepto que nosotros vimos antes del examen parcial, si ustedes se acuerdan, que vimos los conceptos bases de la animación. Entonces, ahora los aplicamos para movimientos de cámara, para movimientos, desplazamientos de objetos, también se pueden aplicar en el proceso de alteración de la figura, utilizando modificadores básicos. Vamos a pasar al siguiente. Bueno, este está ya dividido con los segmentos. Vamos a generar este elemento así. Y lo que voy a hacer es que lo voy a regresar, le voy a quitar la división de segmentos en vertical, lo vamos a dejar así. Este modificador puede servir, y ya vamos a ver la aplicación también al resto de objetos. Este se llama chamfer. Esto creo que ustedes ya lo vieron en AutoCAD, ¿verdad?, en el dibujo básico bidimensional. ¿Qué hacía en AutoCAD el chamfer? Redondeaba, mataba los puntos de las aristas normalmente. Aquí es lo mismo. Todas las aristas del objeto normalmente nosotros podemos empezar a modificarlas. Entonces, si me voy acá y busco el modificador o chamfer, aquí está. Bueno, de entrada ya tiene una configuración de parámetros base. Entonces, por ejemplo, todas las aristas o vértices ya los modificó. Aquí puedo yo alterar el valor de la modificación, e incluso, si ustedes se fijan, esto tiene alguna división de segmentos, que también, así como lo hemos visto, la modificación o alteración de segmentos también genera una mayor precisión o suavidad en la utilización de esta herramienta. Por ejemplo, voy a dividir aquí, en vez de que tenga un solo segmento, le voy a poner 3 segmentos de división, y ahí se agrega. El valor, aquí lo voy a llevar de 1 a 2 para que ustedes vean. Incrementa el valor de la figura con la cual se genera esta, ¿cómo decirlo?, la alteración de las esquinas o los bordes. Más abajo empiezan a ver una serie de herramientas adicionales. No nos vamos a meter todavía en ellas. Pero, por ejemplo, aquí, este es un chamfer estándar que genera una mayor suavidad. Este es el que está basado en un elemento poligonal base, que por ejemplo es este que ustedes ven aquí. Vamos a modificar este otro valor de tensión. Bueno, ahí está. Y ven cómo la figura, el triángulo base con el que empezó, empieza a suavizarse.
está bien. Vamos a agregar aquí un valor mayor. Y voy a dividir más en segmentos. Y bueno, el objeto ahora empieza a tener como mayor suavidad en el proceso de alteración. Entonces ya elementos, por ejemplo, como este, incluso yo puedo combinarlos. Aquí podemos ver que podemos aplicar combinaciones de... Vamos a cambiar aquí los parámetros. Y ya esta figura, por ejemplo, si le voy a quitar el edit face porque esa es como la que nos permite poder ver la estructura base de lo que estamos modificando, pero aquí ya podemos ver acabado, terminado el objeto. Y esto ya tiene mucho mayor suavidad en las esquinas o aristas, dependiendo de cómo ustedes quieran que se comporte la figura en su visualización final. Ok. Este que vamos a ver, ya vimos algunos modificadores base, pero este que vamos a ver nos va a permitir una mayor versatilidad al momento de hacer modificaciones o alteraciones de los objetos base. Mucho incluso de la modelación virtual que ustedes pueden ver en 3D Max, por ejemplo, desde la generación de, por ejemplo, personajes animados, y todo esto parte de la utilización adecuada de este tipo de modificadores. Pero uno de los más cruciales que nos lleva a veces a lograr las figuras que nosotros requerimos parte de este modificador que vamos a ver, que es un modificador de forma libre. Y ustedes lo van a encontrar en varias versiones de este, pero en su nombre aparece así. ¿Qué quiere decir? FFD quiere decir Freeform Deformation, o sea, una forma libre de generar deformaciones de los objetos. Porque hasta ahorita nosotros nos hemos basado en ciertas condiciones. O sea, para generar una torsión nos vamos a un modificador que su especialidad base es torcer la figura. Para generar el otro tipo de modificación es el bend, que genera la deformación de esa figura. Y en este caso, o más bien no deformación, sino que el doblado de la figura, que es la que aplicamos allá. La figura simplemente la doblamos en un sentido. Y ahora este de utilización libre, si lo buscamos acá, acá en el modificador, voy a utilizar este FFD Box que está acá, que es el base, y entonces ven que se genera toda una cuadrícula de elementos de deformación. Ahora, el objeto base yo no lo tengo subdividido, que es una de las cuestiones que debe de tener acá. Lo voy a subdividir, por ejemplo, en varios segmentos. Voy a poner 5 en el otro sentido y le voy a poner 10 en este. Entonces, si antes de dividirlo, lo voy a hacer así, para que ustedes vean lo que va a suceder. Aquí, por ejemplo, despliego y me voy a venir aquí donde dice control de puntos. Ustedes se fijan que la figura genera un montón de puntos de control.
que nosotros podemos utilizar para la deformación. Si yo selecciono un punto, se me pone el gizmo y yo puedo desplazar ese punto en los ejes que están acá. Pero ahorita, si se fijan, no hay una alteración muy fuerte de la figura. O sea, de hecho, no estamos viendo que esté pasando absolutamente nada a la hora de seleccionar este elemento. Y eso se da evidentemente porque no hemos dividido los segmentos aquí. Para que nosotros podamos ver los resultados de esto, nosotros tenemos que dividir los segmentos. Y vean ahora, la modificación que aplicamos a ese punto surte efecto porque tenemos división de elementos. Por ejemplo, acá este otro punto me va a generar otra alteración, y otra. Puedo seleccionar un conjunto de puntos, por ejemplo estos, con la tecla control presionada. Y ahora sí, ya una vez tenemos la división de la figura, entonces nosotros podemos hacer la aplicación de la deformación. Pero esta ya es una deformación más libre. Nosotros podemos ir adaptando la figura base a ciertas condiciones de alteración o modificación que pueda sufrir. No pierdan de vista esta palabra que aparece aquí, que dice latiz. Ya les voy a mostrar por qué, ya vamos a ver, porque hay un modificador que así se llama. Este latiz aparece como estructura base para la modificación de estos elementos, la que está activa acá. Vean, no sé si ven lo que ocurre, ¿verdad? Pero bueno, hay un modificador que así se llama específicamente. Vamos a pasar acá. Voy a utilizar un elemento de esfera creado. Y ahora, de hecho, voy a utilizar ese modificador que se llama latiz. Aquí está. Ha cambiado la figura, pero aquí hay una serie de parámetros que yo tengo que empezar a modificar para lograr obtener el resultado que necesito. Los elementos, y fíjense, voy a hacer solo la modificación ahorita. Voy a cambiar el radio porque ahorita está muy exagerado por los radios que tiene. Vamos a dividir cantidad de segmentos también. Lo voy a poner 3 segmentos al menos. Elementos, en vez de 4 lados, le voy a poner que sean 6. Voy a seguir modificando acá. Vean que aquí los elementos de unión entre la figura, hay 3 opciones básicas que generan tetraedros, basados en tetraedros, octaedros o icosaedros. Entonces, estas son figuras básicas con las que se generan estos puntos de unión. E igual, voy a alterar el radio aquí. Le voy a bajar al radio a 2 unidades, a 3 lo vamos a dejar. Cantidad de segmentos la voy a aumentar para que tenga más precisión. Entonces, ven cómo se ha generado esta estructura como uniones en los puntos. Entonces, a partir de una figura base, nosotros hemos generado esa figura de uniones o estructura vacía, digámoslo así, pero que está hecha basada en uniones y nudos. Entonces, esta figura, para lograr estas deformaciones, tiene como concepto ese mismo sistema de trabajo. O sea, que ha generado, si ustedes recuerdan, bueno, aquí ha generado una estructura alámbrica con nudos. Entonces los nudos son los que se alteran y generan la deformación.
En este caso, pues esta figura ha generado esto. Y ahora, como está basado en una figura geométrica, que puede ser en este caso una esfera, también yo puedo agregar deformaciones de este otro tipo. Vamos a ver acá. Sobre esa estructura.